Bueno, vamos a ver un ejemplo de el cubo de alumnos para contar para una determinada corte la cantidad de materias aprobadas de los alumnos, de cada uno de los alumnos. Para eso vamos a ir al Psychoanalytics, vamos a abrir dentro de Wiki lo que es el cubo de Guaraní 3 de alumnos. Acá tenemos disponibles todas las medidas y dimensiones. Vamos a elegir la medida de alumnos para los distintos años académicos. Como decíamos, vamos a buscar la corte, por lo tanto, vamos a buscar el año de ingreso a la propuesta. Supongamos que nos quedamos con la corte del año 2014, que es la que queremos analizar. Vamos a intercambiar los ejes y vamos a elegir una propuesta formativa para ir filtrando y quedarnos con una sola. Supongamos que nos quedamos con la de analista programador universitario. ¿Sí? Corte 2014 para esa propuesta formativa. Bueno, ahora sí podemos buscar la medida, la dimensión de alumnos, o sea, o de personas, en este caso, que tenemos todas las personas que componen esa corte, y vamos a buscar el total de actividades aprobadas para cada uno de esos alumnos. Para lo cual tenemos, para este DNI, 0 materias aprobadas en 2014, todo este conjunto de DNI. Para este DNI, donde tenemos en el 2014 0 materias aprobadas, aprobó una materia en el 2016 y 5 materias en el 2015. Y así para cada uno de los alumnos. Otra de las alternativas que tenemos es poner el rango de materias aprobadas para los alumnos, y en este caso podríamos poner, para agruparlos, primero el rango y que nos agrupe cada uno de los DNI. Acá tenemos entre 1 y 5, estos DNI entre 6 y 10, y así.